hablo con la persona que está detenida. Él no sabe si yo soy un policía, si yo soy un investigador, si soy un fiscal, si soy alguien de la inteligencia. Él no sabe quién soy yo. Y llego y le digo, bueno, usted lo que me dice a mí se lo tiene que decir al juez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes por qué llevaban a esta persona? Y él empieza a darme información. Entonces me empieza a dar información y dice, nosotros fuimos contratados por una persona que nos pidió que le sacáramos a este señor y se lo lleváramos. ¿Quién es esa persona? No, esa persona es un señor ecuatoriano que andaba con otra señora que se llama Diana. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Raúl. ¿Dónde se reunían? Nos reuníamos en el Hotel Plaza en el Hotel Bogotá Plaza, etcétera. Bueno, empieza a darme información, empieza a darme datos, y ya con esa información yo voy al hotel, consigo en el hotel la información ya constatada de quiénes eran esas dos personas. Conseguí los datos precisos de quiénes eran las dos personas, que resultaron ser el señor Raúl Chicaiza y Diana Falcón, y con esa información constatamos a través de investigadores que nos colaboraron en Ecuador, y pudimos verificar en menos de 3 días que se trataba de personas de la policía de inteligencia de Ecuador. A partir de ahí ya vemos la dimensión del caso, porque para que policías hayan venido desde Ecuador a secuestrar a una persona, y que ahí ya podíamos evidenciar que habían contratado a una banda de secuestradores, pues esto ya nos dio la magnitud del hecho tan importante. A partir de allí empezamos a hacerle seguimiento a todo el caso hasta que se hacen 3 capturas más de los demás participantes del secuestro, que eran una banda delincuencial del Valle del Cauca, sin alguna experiencia en secuestros, en donde vemos que se hace una planeación, y esto es muy importante, Gonzalo, para entenderlo, que se hace una planeación del secuestro, y esto aquí es donde viene lo importante, para que ustedes lo entiendan. Encontramos que se planea el secuestro, que los secuestros por lo general tienen 5 fases. Las 5 fases del secuestro son la investigación, o sea, la investigación de la víctima, dónde se mueve, por dónde va, las rutas que frecuenta, etcétera. Entonces hacen ellos la investigación, luego hacen la planeación. Se nota que planearon el secuestro. Para planear el secuestro tenían vehículos disponibles, cómo lo iban a sacar, la ruta por donde lo iban a sacar, etcétera. Entonces hicieron la investigación, hicieron la planeación. Luego hacen lo que llamamos acá nosotros técnicamente el levante, que es coger a la persona, sacarlo y llevárselo. Luego hacen el traslado, que es la fase 4, y la fase 5 del secuestro es cuando ya se lo entregan a la comisión que va a cuidar el secuestrado. Si hay comisión para cuidar el secuestrado, significa que el secuestro estaba planeado para tener a la persona secuestrada. Si no hay una comisión para cuidar al secuestrado, pues técnicamente uno puede deducir que no tenían la intención de mantener al secuestrado con vida. Por lo tanto, en el caso del secuestro del señor Fernando Valda, nos encontramos que esa comisión que lo iba a cuidar posteriormente al secuestro nunca existió. Por lo tanto, nunca tuvieron la intención de mantener al señor Fernando Valda con vida. Esa es parte de la investigación que yo como periodista logro hacer desde Colombia, que posteriormente la sustenta la misma Fiscalía General de la Nación en Colombia, y con eso se condenan a las personas que participaron en el secuestro en Colombia. Hasta ahí llegó la investigación. ¿Ya? Luego lo que ocurre es que posteriormente desde Ecuador se solicitan las copias del caso a raíz ya de la denuncia que pone el señor Fernando Valda en Ecuador. Se solicita copia. Colombia, la Fiscalía General de Colombia envía todo el proceso con esto que yo les estoy diciendo, con las capturas, con las pruebas. Se encontraron los documentos de ellos en el hotel, las reuniones que hicieron, grabaciones que tienen en el hotel, grabaciones que ellos mismos hicieron, porque ellos mismos hicieron grabaciones hasta incluso
con el dinero que recibieron los bandidos, se hacían fotos con la plata que tenían. Bueno, hicieron una cantidad de hechos que se nota palpablemente que esta fue una acción premeditada, que hasta la celebraron por todo lo que cometieron. Es absolutamente ilógico que policías entrenados en inteligencia, que saben que salir de su frontera a actuar como policías en otro país sin el permiso del país es un delito, pues nos damos cuenta que ellos eran conscientes que estaban delinquiendo. Y siendo personas que tenían una formación policial en Ecuador muy estructurada, policías que tuvieron un excelente comportamiento, policías que estaban bajo un régimen de investigación, porque los que trabajan en inteligencia tienen un régimen muy estricto para la parte investigativa, y que por encima de sus valores morales, de sus valores policiales, por encima de que les enseñaron a respetar la ley y la constitución de su país, sabían que estaban violando la ley de otro país y lo hicieron. Y por encima de eso contratan a una banda de secuestradores que son delincuentes. Pues podemos deducir con eso que esas personas con esa formación moral, policial, institucional, de leyes, etcétera, para hacer lo que hicieron, venir a Colombia a secuestrar a un ciudadano ecuatoriano, lo único que los movía era o que eran demasiado corruptos, lo cual no lo son porque no tenían ni siquiera una anotación en su folio de vida, solo han tenido buenos reconocimientos. Entonces la otra opción que nos queda es que tenían demasiada presión encima, desde una Quito. orden suprema para ejecutar una acción como esa. Por lo tanto, esa orden suprema pues había que escalarla en medio de una investigación, y ya ustedes conocen los resultados a lo que va llegando esto. Así es. Bueno, yo creo que aquí tenemos que modificar algunos conceptos lingüísticos, porque siempre se hablan de hipótesis. Aquí ya no son hipótesis, aquí ya son hechos certezas, confirmados jurídicamente, porque en Colombia hay condena sobre esto. Acá en Colombia fueron condenados los secuestradores. Acá en Colombia fue detenido uno de los que iba en el momento, en el acto, in situ, con total responsabilidad en flagrancia. Y yo veo todavía que en algunos medios, en la prensa ecuatoriana, se habla de presunto secuestro. No, hubo un secuestro, acá hay una sentencia judicial, y en Ecuador ahora se están juzgando a los responsables en escala de mando, en donde ya está llegando a unas instancias superiores. En Ecuador se hizo un peritaje técnico a la línea de mando. Eso es muy importante que ustedes lo conozcamos, conozcan, y que además valoremos ese claro, tenga la se bondad. hizo un peritaje técnico a la línea de mando. ¿Qué es hacer un peritaje técnico? Coger desde la última persona que recibió la orden, que en este caso es Raúl Chicaiza y Diana Falcón, y ¿quién les dio la orden a ellos? Pues ellos dieron una serie de nombres de personas, y luego posteriormente se hizo una verificación con los funcionarios de la época, constatando quiénes le daban a ellos la orden, y ellos fueron, no ha sido otra persona distinta, cada uno de ellos, aquí no es Chicaiza el que involucra a los jefes supremos o superiores en el mando, sino que cada uno de ellos pudo constatar y verificar al ente investigador, que en este caso es la Fiscalía, que para órdenes explícitas solamente venían del rango absolutamente superior. Por lo tanto, ese peritaje técnico es el que le da a la Fiscalía la mínima duda posible, la mínima duda obvia, técnicamente establecida, de poder demostrar que ellos recibieron una orden suprema y que no se podían negar a esa orden. Eso ya está establecido en un peritaje técnico. Entonces no pueden ahora venir quienes están en esta responsabilidad a decir que no sabían o que no conocían. Yo estaba leyendo las versiones que han dado algunos de ellos, y negar la responsabilidad en el mando no los exime de haber dado la orden de esa instrucción para venir a Colombia a secuestrar. Además, que si hacemos otro análisis, en Colombia ellos agotaron todas las instancias para llevarlo a Ecuador, porque vieron que era imposible transportar a Fernando Balda casi 900 kilómetros
en donde en Colombia hay demasiados retenes, puestos de control, etcétera, era imposible. Entonces ya descartaron la posibilidad de trasladarlo. ¿Y qué les quedó? Sencillamente secuestrarlo, y ahí es donde no podemos descartar que los fines era con la desaparición. ¿Por qué? Porque no tenían la intención de conservarlo con vida. No tenían ni siquiera un vaso de agua porque el secuestrado se les atoraba. O sea, no tenían la mínima intención de que él continuara con vida, porque en la zona donde los secuestradores se lo iban a dejar es la zona más inhóspita. ¿Dónde lo iban a dejar? Ellos, el compromiso que tenían era sacarlo por la autopista Bogotá-Medellín, y habían calculado que lo tenían que dejar descendiendo la cordillera, en donde allí las posibilidades de sobrevivir son mínimas. Eso es selva. Ahí no tendrían otra opción sino desviarse, tal vez, y esto sí es hipótesis, desviarse por alguna de las trochas destapadas que hay allí. Y en esa época... Entre Nariño y Esmeraldas. No. Es en el otro Bogotá, lado, en Sucumbíos. Sí, saliendo de Bogotá en la cordillera, y en esa zona, allí es donde muchas personas fueron asesinadas, desaparecidas en la época dura, difícil que tuvimos en Colombia. ¿A qué región se refiere? Perdone. Me refiero a más o menos 60 kilómetros de Bogotá, saliendo hacia Medellín, en la zona de cordillera, que eso es una zona hacia arriba, de selva fría, absolutamente fría, y en donde era el punto acostumbrado para asesinar y desaparecer personas por parte de las FARC y grupos delincuenciales. Así que ese es un territorio reconocido en Colombia para dejar personas asesinadas o desaparecerlas, porque en esa zona todavía quedan muchas fosas comunes de personas que no han sido recuperadas porque los dejaron por allí enterrados en puntos clandestinos. ¿Usted cree? Pues, Javier, después de conocer estos hechos y de conocer ahora que yo estoy muy cercano a Ecuador y a otras acciones que yo las he investigado en Colombia, porque yo he sido también el investigador de dineros que salieron de las FARC hacia la campaña de Correa en la época, en 2006 aproximadamente, 2005-2006. Esto sí fue en Sucumbíos. Eso fue en Sucumbíos, pero ojo que el dinero salió de Colombia. El dinero fueron cuotas de plata de las FARC, producto del narcotráfico, en donde a cada frente de las FARC en la época le pusieron una cuota de promedio de $500,000, y para esa época actuaban 6 frentes de las FARC sobre toda la zona de frontera. Entonces, si hacemos las cuentas, estaríamos hablando de que aproximadamente se darían $3 millones para la campaña de esa época. Solo hay constancia de $500,000, que son los que le entregan a través de uno de los guerrilleros que estaba en el bloque sur de las FARC, y que él mismo ha reconocido que en su propia casa en Sucumbíos fueron entregados $500,000 a un señor que se hacía pasar por Julio Luna, que después resulta ser el dueño de una radio de Ecuador, Radio La Luna de Ecuador, que es el que recibió ese dinero, y obviamente pues que él era el enviado de la campaña de Rafael Correa para recibir esa plata. Él era el enlace de las FARC, lo que hemos podido... ¿Usted menciona a Paco Velasco? Señor Paco Velasco, correctamente, pero allá en las FARC era conocido como Julio Luna. Esa era la chapa, era el alias, de él, Julio Luna. El señor Paco Velasco es otro de los que está involucrado en estos hechos y es identificado como el enlace directo de las FARC hacia el gobierno de Correa. Un hecho que es demasiado grave entender ahora por mismos comandantes de la época en las FARC, que ellos, el propósito, el objetivo de las FARC para la época, al apoyar la campaña de Rafael Correa, era que un compromiso de la campaña es que si lograban la presidencia se tenía que quitar la base de Manta,
que era la base de los Estados Unidos en Ecuador. Pues efectivamente así ocurrió, porque tan pronto gana Correa, no le renovó el convenio a la base militar, y eso fue lo que abrió justamente a la guerrilla de las FARC y a todo su grupo de narcotraficantes el paso para salir al mar, poder mover el narcotráfico que mueven, y que ya sabemos en qué convirtieron la frontera norte. Ese era el objetivo, crear un corredor estratégico para convertir la frontera norte de Ecuador en una zona de tráfico de drogas. Y eso fue convenido antes de la campaña. Entonces hacen parte de las investigaciones que yo estoy haciendo y que he hecho, y que ahora se enfoca hacia identificarles y establecer lo que era la Cominter, que era la Comisión Financiera Internacional de las FARC, que estaba en Ecuador, que tienen muchísimos bienes en Ecuador, que tienen empresas, que tienen un emporio económico muy grande en Ecuador, y que ahora vamos en apoyo al gobierno ecuatoriano, desde mi parte, con el equipo de investigaciones que manejo en Colombia, con el equipo de fuentes humanas directas que incluso participaron en transacciones, en operaciones de narcotráfico y todos estos hechos. Vamos a apoyar a la Fiscalía de Ecuador para que se proceda a extinguir dominio. Por eso se está trabajando en la ley de extinción de dominio, etcétera, claro, para crearle herramientas al Estado y que puedan combatir el crimen, el narcotráfico y todo lo que allí está pasando. Así que conozco muy bien por dentro todo lo que ocurre, y esto, el caso Balda, es la punta del iceberg de muchos hechos más que todavía no se han conocido en el Ecuador. Sí.